Ujú. Eh, Thomas Kuhn, en 1970, escribe su libro de la estructura de las revoluciones científicas y dice que la ciencia no se desarrolla por medio de una acumulación de descubrimientos o inventos individuales, es decir, así como una especie de línea, como que nos queda esta idea en la secundaria o no sé cuándo nos van diciendo como que tal investigador inventó tal cosa, tal otro, ¿no? Para Thomas Kuhn, en realidad, eh, la ciencia se va desarrollando de forma diferente. Él fue el que puso de moda, entre otros autores, la palabra paradigma, que hoy en día se escucha mucho. Uh-huh. ¿Y qué es un paradigma en la ciencia? El paradigma en la ciencia es una teoría o un descubrimiento que le da pie a una comunidad científica para desarrollarse. Vamos a pensar, por ejemplo, en la teoría infecciosa, la idea de que existen los microorganismos que causan enfermedad. Eso es un paradigma. Uh-huh. Eh, Ese paradigma, cuando es aceptado por una gran cantidad de gente, se convierte en lo que él denomina ciencia normal, es decir, lo normal, lo aceptado. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Ocurren anomalías que él define como un nuevo descubrimiento, una nueva teoría, algo que no encaja con el paradigma dominante y comienza lo que él denominó revolución científica. Y él dice, una revolución científica no afecta a la ciencia, afecta a los hombres que hacen la ciencia, porque inclusive los pone, su libro es muy interesante, aunque se basa principalmente en autores de la física y de la química, pero pone ejemplos muy interesantes en donde inclusive hay personajes famosos que hemos escuchado en algunas operaciones o algunas fórmulas de la química o de la física, que inclusive abandonan la ciencia por su incapacidad de aceptar el nuevo paradigma. Yo siempre les pongo un ejemplo que es muy famoso y ahorita, o sea, ahorita hay una película, o yo creo que ya dejó de salir, que les recomiendo muchísimo, que es Oppenheimer, el creador de la bomba nuclear, que era cuando se estaba desarrollando lo que llamamos física cuántica, y Einstein, en una discusión con uno de los personajes más importantes de esta nueva física, Niels Bohr, le dice, es que Dios no juega a los dados. ¿A qué se refería Einstein? Einstein estaba muy acostumbrado a usar el cálculo integral y todo este tipo de cuestiones que son muy exactas para definir sus teorías. Pero en la física cuántica se empezó a utilizar la probabilidad. Y si ustedes recuerdan un poquito del tema, cuando calculamos dónde está un electrón en un átomo, utilizamos la probabilidad y decimos que es probable que esté en tal lugar un electrón en una órbita de un átomo. No es que Einstein abandonara ni mucho menos la ciencia, simplemente le costaba trabajo aceptar el nuevo paradigma o la forma en que se estaba abordando este nuevo paradigma. Hay un autor muy famoso que ya falleció en la medicina mexicana, Ruy Pérez Tamayo, que tiene un libro que les recomiendo mucho también. Siempre les voy a estar recomendando libros. En Fondo de Cultura Económica está el concepto de la enfermedad. Y ahí él hace un recuento histórico de lo que ha sido la concepción de la enfermedad en diferentes épocas. ¿Cuál es para mí el error del maestro Pérez Tamayo? Es que él concibe muchas de las terapéuticas que utilizamos hoy en día como cosas del pasado, como si ya no se utilizaran.
Por ejemplo, a las teorías como la medicina tradicional china o como la Ayurveda, les llama teorías humorales y las piensa como algo del pasado. También habla en un capítulo sobre el vitalismo que vamos a platicar el día de hoy y también lo considera como una etapa ya pasada. Uh-huh. Y dice que la teoría de Thomas Kuhn no puede ser aplicada a la medicina. Yo creo que más que nunca esta forma de ver la medicina se puede conceptualizar desde esta forma de pensar de Thomas Kuhn. Y hay un cuento muy bonito del siglo IV después de Cristo. Es un cuento hindú que siempre les platico, que es el cuento de los 3 monjes ciegos que no sabían lo que era un elefante. A uno lo ponen en la pata, a uno lo ponen en la cola y a uno lo ponen en la trompa. Y que tocaran. Luego se los llevan y les preguntan, ¿qué es un elefante? Uno dice, no, pues el elefante es como un tronco de un árbol. Otro dice, no, el elefante es como una serpiente. Y el otro dice, no, es como una cuerda, como una liana. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién me puede decir quién de los 3 monjes tenía la razón? Todos. Yo digo que ninguno, doctor. Los 3. Exactamente. Yo también digo que los 3. Ninguno, es que ninguno y los 3. ¿Por qué? Fíjense cómo ya desde ese siglo ya se hablaba a su manera de la filosofía de la ciencia, porque hoy en día la ciencia discute que la realidad es imposible de observarse en toda su totalidad. Existía una idea en alguna época de la ciencia que nosotros íbamos a ser capaces de entender toda la realidad. Pero es imposible porque la realidad siempre está limitada por la teoría con la cual la estamos observando. Inclusive el lenguaje a veces nos limita. Si ustedes conocen más de un lenguaje, se darán cuenta que hay palabras que pueden expresar algo que otro lenguaje no lo puede expresar. Entonces, desde este cuento, yo siempre les digo que existen medicinas de pata, medicinas de cola, de oreja, de trompa, etcétera, porque son abordajes diferentes de lo que es el fenómeno salud-enfermedad. Imaginemos al elefante como el fenómeno salud-enfermedad, o es la realidad que estamos tratando de entender. Uh-huh. Y cada una de las terapéuticas que aprendemos ven una perspectiva diferente de ese elefante, de esa realidad. Uh-huh. La homeopatía no es más que otra concepción muy interesante de observar el fenómeno salud y enfermedad. Uh-huh. Vamos a comenzar el día de hoy. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Bueno, yo quisiera comentar que normalmente no doy este curso. Por muchos años tuve un compañero de guerra, que es el doctor Raúl Gándara, que me acompañó en muchas batallas. Imagínense, hace 27 años, lo complicado que era a veces dedicarse a esto, ¿no? En lo que decía Emiliano sobre la legalidad, es mucho más importante de lo que ustedes creen. A 27 años de dedicarme a esto, he sido atacado, ¿qué les puedo decir? No menos de 10 veces por la COFEPRIS.
Porque la COFEPRIS es un organismo dedicado a defender los intereses de la farmacéutica. Y he tenido inclusive que estudiar derecho para poder defenderme de todo este tema, ¿no? Por eso es que lo que dice Emiliano, y además la creación de Copalmech, si bien tiene que ver con la parte escolar, su principal función es precisamente la legalización de las prácticas de la medicina tradicional y complementaria. Por eso es fundamental que ustedes obtengan el documento legal que avale legalmente que ustedes saben esta medicina o esta terapéutica. Uh-huh. A eso hemos dedicado muchos años a conseguir este tipo de documentos para que ustedes los tengan y no puedan ser atacados por instancias como la COFEPRIS. Uh-huh. También les daré en algún momento una clase exclusivamente de legalidad para aumentar pues el conocimiento en este aspecto y en cómo tener su consultorio bien y todo esto, ¿no? A lo largo de los años nos hemos hecho expertos en el tema y hoy en día pues ya no nos agarran tan fácil en curva. Uh-huh. Bueno, les platicaba de Raúl Gándara, fue el maestro de esta materia por muchos años en la escuela, ya es un hombre mayor y recientemente logró uno de sus sueños, que fue publicar un libro. En parte de lo que vamos a ver hoy está basado en ese libro. Uh-huh. Y otras cosas que vamos a ir viendo. Y bueno, me gusta siempre honrar a quienes han sido nuestros maestros. Muchos de ustedes no lo conocieron. Creo que por ahí anda Elizabeth. ¿Por ahí andas, Elizabeth? Sí, aquí estoy. Bueno, pues Elizabeth y yo, de alguna manera fuimos alumnos de Raúl Gándara. Y para mí, pues en mi concepción y de los maestros que yo conocí en el tiempo, pues es uno de los mejores maestros de este país de la homeopatía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se cansó después de prácticamente 30 años de dar clase y y bueno, pues nos dejó ahorita un huevito de oro que es un libro que después les voy a recomendar para que se vayan introduciendo más en este tema. Creo que es un libro de texto extraordinario, pero en la homeopatía hay muchísimos libros que van a poder leer y que van a poder ir entendiendo. Por eso es que lo que yo le decía a Emiliano es que no importa lo que nos tardemos. Yo lo que quiero y mi intención es que ustedes sepan usar la homeopatía bien y también voy a apoyarme en algunas ocasiones de Elizabeth para que nos ayude en algunas clases y la idea es que lo hagamos de alguna manera alegre, sin presión. Yo creo que en lo único que les voy a presionar probablemente va a ser en que se aprendan muy bien los medicamentos, porque como toda terapéutica tiene un arsenal de medicamentos. Ajá. Como en la medicina china hay plantas medicinales o hay puntos de acupuntura. En la homeopatía hay remedios homeopáticos o medicamentos homeopáticos, como le quieran llamar. Hay un arsenal básico y hay un arsenal no tan usado, pero yo creo que vamos de lo básico al detalle y ahí sí es donde uno tiene que enfrentarse a hacer el esfuerzo por memorizar, porque nosotros no tenemos otra manera que memorizar en cualquier terapéutica este arsenal que tenemos, así como los médicos tenemos que aprender en farmacología, antiinflamatorios, antibióticos y todo eso. En homeopatía ustedes van a tener que aprender varios medicamentos homeopáticos
y ahí sí les voy a pedir un esfuerzo grande y lo vamos a hacer inclusive a manera de examen, para que les quede muy claro y que en su mente quede muy claro cada medicamento homeopático. Bueno, voy a comenzar con algo que saqué precisamente del libro del doctor Gándara. La homeopatía viene de las raíces grecolatinas homoios y patos, que significa que es la terapéutica, dice, por lo semejante al sufrimiento, o sea, que se basa en lo semejante a la enfermedad. Y ahí empezamos poquito a poquito a entender en qué se basa la homeopatía. En remedios similares a la enfermedad que tiene el individuo. Y para eso vamos a tener que entender, les voy a dar 2 lecturas el día de hoy. Fueron hasta allá a ver si no se los madrean. ¿A quién van a madrear? A ver. Qué bueno. Cuidado con los micrófonos porque luego se entera uno de cosas. Bueno, en las definiciones de la homeopatía es en esencia un sistema médico y terapéutico que tiene un concepto vitalista y dinámico del hombre en estado de salud y de enfermedad. El ser humano nace con una predisposición miasmática heredada que lo hace susceptible a las influencias de algunos factores desencadenantes, por lo cual desarrolla diversas enfermedades. Aquí nos enfrentamos primero a uno de los conceptos que vamos a ir revisando en el tiempo, que es la concepción del miasma. La concepción del miasma o mancha implica que de alguna manera nacemos con una predisposición a enfermarnos de cierta manera, a una forma de ser y padecer. Esto es súper interesante porque abarca no solamente el cómo nos enfermamos, sino el cómo somos. O sea, abarca la parte personalidad y la parte cuerpo, el soma y la psique. Y es una concepción que no es nada más parte de la homeopatía, o sea, la homeopatía la aborda de cierta manera, pero es una concepción que muchas medicinas tradicionales también, y algunas también modernas, conceptualizan. Que todos tenemos de alguna manera una predisposición a padecer de alguna enfermedad. Yo siempre les pongo a esto el ejemplo del estrés. El estrés tiene una definición muy, muy amplia. El estrés es la forma en que responde el cuerpo ante ciertos factores que ponen en riesgo su estabilidad, y que al hacerlo va a desarrollar una serie de respuestas que van a variar con cada individuo. Por eso cuando alguien sufre de estrés, puede desarrollar a lo mejor una gastritis, otro desarrolla una colitis, otra persona desarrolla insomnio, otro desarrolla depresión. Por eso al estrés yo le llamo que es la enfermedad de las 1000 ventanas, como si fuera un diamante, en donde va a ser la individualidad de la persona la que va a decir cómo se va a manifestar ese estrés en esa persona. Para Hahnemann, esta idea, esta observación le denominó miasma y lo separó en 3 tipos de miasmas que vamos a revisar en alguna clase. Y es muy interesante porque no todos
mientras la medicina moderna observa al individuo como desde una manera cuantitativa y lo que hace es ver las generalidades de las enfermedades, muchas terapéuticas como la homeopatía y otras terapéuticas tradicionales, ancestrales, ven al ser humano como algo individual, como algo singular, es decir, único e irrepetible, y que reacciona a todos los estímulos de diferente forma. Vamos a pensar, seguro algunos de ustedes tienen hermanos y a lo mejor vivieron un evento traumático o estresante en la infancia. Y si le preguntan a sus hermanos cómo lo vivieron o cuál es su recuerdo de ese evento, se darán cuenta que cada uno lo vivió de una manera diferente. Es decir, cada quien experimenta la realidad de una forma diferente. Ajá. Y le afecta a esa realidad de una forma diferente. Bueno, en su libro el doctor hace una recopilación de definiciones de la homeopatía y hace una crítica a estas definiciones para proponer una definición final. Una definición podría ser que la homeopatía, su principal objetivo no es únicamente suprimir los síntomas, sino curar las enfermedades agudas del hombre con remedios semejantes a los síntomas morbosos y tratar a la persona con remedios constitucionales que modifiquen su predisposición miasmática heredada y que por consiguiente disminuyan la susceptibilidad a enfermarse. La homeopatía cura solamente lo que es curable. No es como ninguna medicina una panacea. Va a poder curar lo que es curable y hay en muchas ocasiones en que hay cosas en donde vamos a tener que recurrir a otro tipo de terapéuticas para tratar al individuo y hay ocasiones en donde el individuo definitivamente es incurable, pero es posible que lo podamos mantener en un mejor estado, lo que le llamamos paliativo en la medicina, a través de terapéuticas como esta y como otras. Entonces hay que definir claramente que la homeopatía cura lo curable, y lo cual va a depender del principio vital de la persona. Ahorita vamos a hablar de lo que es la fuerza vital, de la integridad anatómica y fisiológica de los tejidos. Creo que esto es muy importante. En cualquier terapéutica les enseño que es muy difícil rescatar un riñón, por ejemplo, cuando ya tiene una capacidad funcional, no sé, del 20% o del 30%, o un hígado que está ya prácticamente en estado cirrótico. Cuando el cambio ya es anatómico, es difícil regresar al individuo a un estado de normalidad. En ocasiones existe un daño orgánico irreversible. ¿A qué se refiere con remedios constitucionales? Ya lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar los remedios. Se refieren a los remedios que abarcan toda la economía del ser humano, es decir, todo el cuerpo y la mente también, porque no todos los remedios homeopáticos se enfocan en todo el individuo. Algunos nada más van a tratar un síntoma específico, una manifestación específica de la enfermedad, pero le llamamos constitucionales a aquellos que abarcan todos los aspectos del individuo y son los primeros que vamos a aprender, porque además son muy interesantes, porque puedes observar cómo las personas tienen un constitucional o nacieron con un medicamento constitucional y que es parte del arte de la medicina homeopática el descubrir
cuál es el constitucional de ese individuo con el que nació y con el que fue en sus primeras etapas de la infancia, antes de que los factores estresantes de la vida lo fueran modificando. La idea principal es llegar a entenderlo al individuo y llegar a poder tratar su constitucional y equilibrar ese constitucional, ese aspecto constitucional que tiene para que tenga menos enfermedades, ¿verdad? Y menos manifestaciones de la enfermedad. Uh-huh. Eso no quiere decir que estemos sujetos a un medio ambiente que cause en un momento un desequilibrio, pero mientras más equilibrados estemos en lo que originalmente somos, menos susceptibles a la enfermedad seremos. Esto se parece muchísimo al concepto del Tridosha de la medicina ayurveda, que les recomiendo enormemente. Hahnemann fue un genio. Les voy a mandar hoy a su chat una pequeña biografía de Hahnemann. Hahnemann manejaba alrededor de 11 idiomas, entre algunos de ellos lenguas antiguas como el sánscrito. Por eso es que hay muchas similitudes que yo observo entre algunos conceptos de la homeopatía y de la medicina ayurveda. Yo creo que el señor era un lector impresionante, no solamente de la medicina griega, de la medicina medieval, sino de medicinas asiáticas y muchas cosas con las que fue construyendo su terapéutica, que quiero que entiendan que es una terapéutica que tiene más de 200 años, casi 300 años de existir, y que por más que ha sido combatida por la alopatía, no ha podido ser vencida, porque tiene resultados y porque los pacientes la siguen buscando. Y porque, entre otras cosas, tiene si no es que ningún efecto secundario, porque no le llamamos efectos secundarios en la homeopatía a las reacciones que a veces tienen los pacientes. A eso le llamamos agravación de su síntoma. Inclusive cuando le atinamos precisamente al medicamento, puede ser que agrave el síntoma del paciente y luego se quite. Y no es un efecto secundario como ocurre con un fármaco. Es una concepción totalmente diferente. Si las condiciones existen adecuadas en el organismo, va a poder responder al remedio homeopático. Aquí está la palabra dinamizado, que van a entender que los remedios homeopáticos siguen un proceso. Eso los diferencia por completo de las microdosis, que también son muy famosas, porque siguen un proceso de elaboración y que parte de este proceso le llamamos dinamización. Y los organismos reaccionan a estos remedios dinamizados estimulando sus mecanismos biorregulatorios, es decir, sus formas de autocurarse. La homeopatía es una de las terapéuticas, como la medicina china, por ejemplo, la acupuntura, que lo que hace es estimular los mecanismos autorregulatorios del individuo. Nosotros tenemos una medicina dentro de nosotros. Si no, no existiríamos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema inmune, ahora que fue la pandemia, se me hizo bien interesante que como que de repente la sociedad captó que existían patógenos, pero en realidad todos los días convivimos con miles de patógenos. ¿Por qué es que entonces no nos morimos? Si convivimos con miles de bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, ¿por qué no nos morimos? ¿Quién me puede decir?
Por la capacidad de adaptación y sistema inmune. por supuesto, porque el sistema inmune es uno de tantos mecanismos bioregulatorios que hemos desarrollado a lo largo de millones de años, desde que el hombre no era hombre, ¿verdad? Desde que el hombre era lo que ustedes se quieran imaginar en la evolución. Ajá. Fuimos desarrollando un sistema inmune que nos protege contra todos esos microorganismos que están alrededor y que son microscópicos. A mí me encanta mucho molestar a aquellas personas que tienen obsesividad por la limpieza, porque si pusieran un microscopio en cualquier cosa, aún en su plato lavado, recién lavado, si pusieran un microscopio, se darían cuenta que está lleno de bacterias. Ujú. Y esa es la realidad. Inclusive es súper interesante el concepto actual de la microbiota, que te dice que tenemos más bacterias en el cuerpo humano que células en el cuerpo, tanto por afuera como por adentro de nuestro aparato digestivo, por ejemplo. Ajá. Es decir, convivimos todo el tiempo con patógenos y gracias a ese sistema inmune que tenemos, no nos causan enfermedad. Por eso esta idea de hacer que ¿se acuerdan la idea antigua de las abuelitas de que, tiene viruela el primo, júntalos a todos los primos, o tiene varicela, júntalos? Bueno, la viruela era más grave, o la varicela, júntalos a todos, o el sarampión, júntalos para que todos se contagien. ¿Por qué? Porque estas enfermedades en la infancia no causan un efecto grave. Lo mismo pasó con el COVID, y sin embargo en las primarias todavía los hacen utilizar cubrebocas. ¿Qué están haciendo con esos niños en las primarias? ¿Qué están evitando? Aunque no lo crean, están debilitando el sistema inmune. Absolutamente. Están evitando no solamente que se transmitan el bicho están evitando que se transmitan entre ellos todos los bichos que te van haciendo fuerte a lo largo de la vida. Por eso los que somos más grandes de edad ya casi no nos enfermamos, porque hemos sido sometidos a lo largo de la vida a un montón de patógenos. Uh-huh. Y ya es mucho más difícil enfermarnos. Lo que le están haciendo a esos niños es un crimen, es una iatrogenia. Están impidiendo el fortalecimiento de su sistema inmune. Uh-huh. Pero bueno, cuando la lesión del órgano es irreversible, la respuesta del principio vital, de la fuerza vital que ahorita vamos a revisar, va a ser insuficiente para tener una reacción curativa. Uh-huh. Y desde luego hay factores desencadenantes traumáticos donde pues la conducta es quirúrgica. Si yo choco o si soy apuñalado o si me meten un balazo, pues definitivamente la homeopatía no tiene lugar aquí, ¿verdad? Aquí tiene lugar la cirugía, la medicina de urgencias. Ajá. Y esto tiene que ser muy bien entendido, porque hay una historia ahí famosa, o no sé si sea mito o no, Elizabeth, de este famoso maestro de la homeopatía que quiso curar con homeopatía a su hijo de apendicitis. Sí sabes de qué hablo, ¿no? Sí, de que le dio pulsatila. Y Y, resulta ser que dice que cuando llegó al hospital ya estaba desinflamada. ajá, Esta no es otra, esta es otra, yo me sé esa. no, yo sé que se murió el hijo. Uh-huh. Ah, no, lo que pasa es que hay un maestro de homeopatía que describe un cuadro de apendicitis que él lo trató con pulsatila y lo mandó al hospital. Y ya cuando llegó al hospital, ya se había desinflamado, ya no Entonces, tenía nada y lo regresaron. entonces no era una apendicitis, era una colitis. Ajá. No, Porque una apendicitis inflamada es quirúrgica. así es. Vean ustedes una película maravillosa o el libro que se llama El Médico. Es muy, muy, muy importante que la vean.
En aquella época se le llamaba el mal de costado a la apendicitis y todo el mundo se moría, hasta que este médico se atrevió, aún en contra de la religión y todo, a hacer disecciones y encontrar que era el apéndice la que causaba la muerte por peritonitis, y simplemente empezó la cirugía de apendicitis y la gente se empezó a salvar. Y hoy en día es una de las cirugías más usadas en cualquier hospital de cualquier parte del mundo, ¿no? Otra definición de la homeopatía es que es un método terapéutico que consiste en emplear medicamentos que son capaces de ocasionar la enfermedad que quieren curar. Fíjense el error. El medicamento homeopático no causa una enfermedad. Simula la enfermedad. Es decir, podríamos caer, dice el doctor Gándara, en la confusión de que el remedio causa una enfermedad. En realidad, el remedio causa síntomas semejantes a la enfermedad. Y a través de esto estimula el principio vital. A mí me encanta el ejemplo de, imagínense ustedes la enfermedad como un individuo que está sentado en una silla. ¿Qué es lo que hace el medicamento homeopático? Quitarlo de la silla y ponerse en esa silla. ¿Pero qué creen? Ese medicamento homeopático es una especie de fantasma que quitó la enfermedad, pero que eventualmente va a desaparecer. Ajá. ¿Y cómo quitó la enfermedad? A través de estimular estos mecanismos de autocuración del individuo. Lo que Hahnemann le llamaba el principio vital o la fuerza vital, ¿verdad? Ahorita vamos a revisar lo que es el vitalismo. Entonces, los remedios homeopáticos se comportan como enfermedades artificiales controladas por el médico y que desaparecen en cuanto se espacía o se suspende la administración del medicamento. Otra definición: la homeopatía es un sistema curativo que se aplica a las enfermedades en dosis mínimas, las sustancias que en cantidades mayores producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se tratan de combatir. Esto es un error y nos hace confundirnos con la microdosis, porque si bien muchas veces el efecto del medicamento homeopático se parece a la sustancia madre, muchas veces no. Por ejemplo, vamos a pensar en, ya saben que me encanta el Hipericum perforatum, que es la planta medicinal antidepresiva más importante del mundo. El Hipericum perforatum, ya homeopatizado, no es principalmente utilizado como un antidepresivo. ¿Cómo lo utilizas, Elizabeth, principalmente al Hipericum? Hipericum perforatum es un excelente medicamento para las neuropatías, pero no tiene absolutamente nada que ver con la depresión. En la materia médica no está descrito depresión para Hipericum. Solamente, pero es excelentísimo para las neuropatías. Y cuando usamos el Hipericum perforatum, que es la hierba de San Juan, bueno, uno de sus nombres populares, como en la planta completa, digamos la planta no dinamizada, no diluida, etcétera, es la mejor planta descubierta hasta el día de hoy como antidepresiva. Ajá. Pero ya que la convertimos en un medicamento homeopático, como dice Elizabeth, es extraordinaria para las neuropatías. Entonces, no es cierto que siempre la respuesta o el medicamento homeopático va a simular lo que haría la sustancia madre de la cual lo tomamos. A veces sí, se parece, a veces no. Por ejemplo, la sal de cocina que ustedes comen todos los días,
cuando la conviertes en un medicamento homeopático, se convierte en un medicamento muy utilizado que se llama natrium muriático, ¿no? Otra definición: la homeopatía es la terapéutica de los remedios semejantes a la enfermedad, empleado en dosis infinitesimales. Esto ha sido muy criticado por los médicos alópatas porque al ir diluyendo la sustancia, llega a un punto en donde ya no tenemos materia. Ustedes van a ir aprendiendo que tenemos diferentes potencias con las que utilizamos la homeopatía. Por ejemplo, están las decimales. En algunas decimales todavía tenemos algo de materia. En las centesimales ya prácticamente no hay materia, y en las 50 milesimales, pues definitivamente no hay nada de materia. Y en la visión del médico convencional, pues dicen es que no hay nada, ahí no hay nada. Hay agua o hay azúcar, es decir, no hay materia. Hoy les voy a mandar una tesis muy interesante que quiero que la discutamos, porque quiero que esta clase sea medio constructivista y medio sistema tradicional. ¿Qué es el constructivismo? El método educativo en donde los alumnos participan. Entonces, hoy les voy a mandar a su chat una tesis muy padre que me encontré de Colombia, donde habla sobre todos los mecanismos que se han descubierto actualmente por los cuales podría funcionar la homeopatía. Y aquí es súper importante entender que toda la medicina moderna y la farmacéutica está basada en una teoría que se llama la teoría ligando-receptor, es decir, un fármaco que se liga a un receptor de una célula y así produce su efecto a través de ciertos mecanismos al estimular el receptor, etc. Y toda la farmacología está basada en eso. Yo tengo una maestría en farmacología y prácticamente todos los que hemos hecho investigación en farmacología nos dedicamos a estudiar la teoría ligando-receptor. Es la misma teoría que se utiliza para entender cómo un anticuerpo se fija a un antígeno, cómo una sustancia se fija a una enzima, es decir, es la teoría de la llave cerradura, pero es una teoría, es un paradigma, nada más. La homeopatía va mucho más allá del paradigma ligando-receptor. La homeopatía, si bien se describe originalmente bajo los términos en que Hahnemann tenía para describirla en su tiempo y en su época, hoy en día se puede empezar a entender desde la física cuántica. Hoy en día se está empezando a entender desde concepciones que no se entendían en la antigüedad o en la época de Hahnemann, y que ya podemos empezar a hablar de eso, y que no tienen nada que ver con la forma en que conceptualizamos a los fármacos convencionales. Entonces les voy a mandar una tesis que quiero que lean, por favor, para la próxima semana, y quiero que juntos la discutamos. No la parte metodológica, porque tiene una investigación y lo que ustedes quieran, pero gran parte de esa tesis tiene todas las teorías que sustentan el mecanismo de acción de la homeopatía. Les voy a pedir que la lean y que la próxima clase empecemos platicando y discutiendo sobre cuáles podrían ser los mecanismos por los cuales la homeopatía funciona. Ok. Y también aquí en la crítica a esta definición, el doctor Gándara dice que la respuesta, que el buen homeópata va a encontrar la mejor respuesta al paciente, que tenga el paciente en su enfermedad, desde la tintura madre, pasando por la
potencia decimal por la centesimal y hasta la 50 milesimal. Ajá. Sin, desde luego, olvidar la cronicidad de los síntomas, el predominio de los síntomas mentales, de los que llamamos síntomas generales o particulares, que vamos a ir entendiendo para saber cómo prescribir la homeopatía a un individuo. Finalmente, su definición es que la homeopatía es un sistema médico y terapéutico cuyo marco teórico es vitalista. Su finalidad no es solamente suprimir síntomas, sino respetar los mecanismos de respuesta natural que tiene el individuo, estimulando sus propias capacidades de autorregeneración y que emplea remedios dinamizados y experimentados previamente en el hombre relativamente sano. Quiero que sepan que Hahnemann tenía un método experimental extraordinario, que se le llamó experimentación pura y que vamos a entender, y que tenía, como buen alemán, un método riguroso de experimentación para ir desarrollando cada uno de sus medicamentos, como lo haría cualquier científico moderno. Que se basa en la ley de los semejantes, ahorita vamos a platicar qué es esto, y que tiene como principal objetivo modificar y disminuir la susceptibilidad a las enfermedades, o sea, equilibrar la constitución del individuo, tratando en forma individual la predisposición constitucional a la enfermedad que tiene cada persona. Aquí me voy a parar para dar el primer acercamiento a lo que es el concepto de semejantes. Hasta antes de la medicina galénica, acuérdense que Galeno fue el médico que dominó principalmente la era de los romanos, lo que es el periodo de la Edad Media, ¿verdad? Galeno fue el principal representante, o inclusive a los médicos les llamaban galenos. Antes de él, teníamos en nuestro mundo occidental a un médico muy famoso que se le llamó Hipócrates. Hipócrates, o todos los médicos hipocráticos, porque muchos de sus escritos no fueron hechos por él, sino por gente que seguía sus enseñanzas, decía que a veces podemos curar con lo contrario y a veces podemos curar con lo semejante. Lo contrario es muy facilísimo de entender. Si tú tienes una hipertensión arterial, ¿qué te doy? Un antihipertensivo para que te baje, o sea, te doy un medicamento contrario a la enfermedad para que te baje la presión. La ley de semejantes diría que te dé algo que te produzca algo similar a la hipertensión para quitarte la hipertensión. Suena medio loco, ¿no? Bueno, pues en la época hipocrática utilizaban a veces los semejantes para curar. Y hay en muchas medicinas de muchas partes del mundo ejemplos de esto. Por ejemplo, había un médico europeo que cuando los pacientes estaban con neumonía, los metía a un río con agua fría. ¿Qué pasa cuando ustedes se bañan con agua completamente fría? ¿Qué pasa después en su cuerpo? Genera calor. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Hay una respuesta inmediata contraria a lo que genera una respuesta regulatoria contraria a la que tenías. Sales y empiezas a generar calor, ¿no? En la medicina china, por ejemplo, tenemos la ley dentro de las leyes del yin y el yang, tenemos una ley que habla de cuando llegas a un máximo de yang, se convierte en yin, es decir,
para llegar a lo contrario tienes que llevar las cosas al máximo extremo. Siempre les doy un ejemplo de psicología para entender esto y se les quede grabado. Yo tenía un maestro de psiquiatría que en su época no utilizaban medicamentos y él no creía en los medicamentos psiquiátricos, él curaba con puro psicoanálisis. Estoy hablando de un médico antiguo español que me tocó conocer en la carrera. Y nos platicó que una vez estaba con una señora que se la pasaba deprimida y se la pasaba triste porque su esposo andaba con la secretaria, ¿no? Algo no muy raro, ¿verdad? Y entonces estaba llorando y doctor, ¿y qué hago? ¿Y saben qué hizo el psiquiatra? Le dijo, ¿qué cree? Mientras usted ahorita está llorando, su marido y la secretaria están haciendo el amor y se están riendo ahorita de usted. Y están felices haciendo el amor. Iba a decir otra palabra grosera, pero como no conozco a todos, no lo dije, ¿verdad? Pero ahorita están haciéndolo y están riéndose de usted. Le abrió la ventana tenía un balcón y le dijo, ¿por qué no se avienta de una vez al balcón? Y ya termina con su sufrimiento. ¿Qué creen que pasó con la señora? ¿Qué le despertó el médico? Las ganas de vaciarle su cuenta a su exmarido. entre otras cosas. Pero ¿qué le generó en su estado de ánimo? Pasó de la depresión a qué? Al enojo. A la ira. Entonces se le quitó la depresión y dijo, ahora va la mía. ¿Eh? ¿Sale? Y cambió su estado depresivo por un estado muy diferente. Ajá. Eso es curar por similares, para que me lo entiendan en un ejemplo psicológico. De hecho, hay una terapia psicológica dedicada a eso precisamente, ajá, a curar con similares. Es muy interesante esa terapia. Ajá. Bueno. ¿Cuáles son los elementos que van a conformar la homeopatía y que vamos a ir aprendiendo? Desde luego la doctrina homeopática, que es lo que nos dejó Hahnemann y todos los que lo siguieron, todos sus estudiantes y todos los que lo siguieron y fueron construyendo lo que llamamos la doctrina o la filosofía que subyace como cualquier disciplina completa a lo que es la homeopatía. La materia médica, que son todas las sustancias que utilizamos. El repertorio, que es una forma que nos puede ayudar a localizar adecuadamente el medicamento que requiere el paciente. La clínica homeopática, que es cómo debemos de abordar al paciente homeopático o al paciente que vamos a curar con homeopatía, perdón, y que tiene sus particularidades y desde luego toda la farmacopea homeopática. Al ir haciendo todo esto, entendiendo todo esto, vamos a podernos convertir en homeópatas y utilizar esta gran y hermosa terapéutica para curar a las personas. Uh-huh. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, en el tema ese de repertorio, es ahí donde vamos a aprender a repertorizar. He escuchado ese término. Sí, repertorizar es una forma, fíjate, en las materias médicas existen síntomas que se presentan más veces en la mayoría de los pacientes. Entonces, cuando tú encuentras esos síntomas, tú los vas buscando en el repertorio y te empieza a ayudar a encontrar cuál es el medicamento. Pero cuando un homeópata ya tiene mucha experiencia, ya no requiere del repertorio. Ya lo hace porque ya conoce la mayoría de los medicamentos homeopáticos. El repertorio es un atajo que no es malo, ¿verdad? Mientras vas adquiriendo experiencia.
pero que con el tiempo, yo dudo que la maestra Elizabeth utilice demasiado el repertorio, ¿o sí, Elizabeth? No, maestro, la verdad es que no es por presumir, pero ya no. Ya muy pocas veces digo, ah, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya no. El repertorio es una forma que nos va a ayudar y que es muy importante para ir localizando el medicamento que le toca a ese paciente. Ujú. Y sí, se llama repertorizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie? Dije muchas cosas extrañas, ¿a poco todo lo entendieron? Yo sí. Ay, tú no cuentas. Pueden hacer cualquier pregunta, por favor. Si no hacemos dinámica la clase y no se quitan el temor a preguntar cualquier cosa, no van a avanzar. Y por eso les estoy pidiendo que sea una clase interactiva. ¿Qué cosa no entendieron de todo lo que dije ahorita? ¿Nadie quiere preguntar nada? A ver, Ale, adelante. ¿Puedes hablar? ¿Tienes micrófono? Ale Gómez. Ah, ok. Una enfermedad crónica. Ajá. ¿Qué es no, claro que sí. Una enfermedad crónica se puede curar con homeopatía también. A lo que me refería es que cuando la enfermedad ya causó un grave daño anatómico, eh, es difícil que lo reviertas a la normalidad. Es decir, eh, estás haciendo un buen ejemplo. La insuficiencia renal siempre la explico, o se dice, que tú tienes una reserva renal, una cantidad de nefronas. Acuérdate que la nefrona es la unidad fundamental del riñón. Entonces vamos a suponer que tú tienes 1000 nefronas, pero en realidad son muchísimas más. Conforme empieza a padecer ese riñón, va a ir perdiendo nefronas, va a ir perdiendo capacidad y va a depender de en qué momento captas a ese enfermo, si tú lo vas a poder ayudar o no. Si tú lo vas a captar ya en una etapa en donde el daño renal ya es excesivo, difícilmente lo vas a poder curar. Lo vas a ayudar a que esté mejor. Uh-huh. Y lo enseño en muchas terapéuticas, es decir, cuando ya hay un daño orgánico muy severo, ni la alopatía, ni la homeopatía, ni el ozono, ni nada lo va a revertir. Bueno, sí, un trasplante de riñón, pero a veces también hay una respuesta inmune contra el riñón. No sé si pude responder tu pregunta. O sea, sí, claro que podemos trabajar enfermedades crónicas. Lo que traté de decir es que cuando ya hay un daño anatómico muy importante o ya no hay reserva del órgano, es por ejemplo, ¿tú crees que una persona pueda vivir con medio pulmón? Sí, exactamente. Una persona puede vivir con medio pulmón, pero una persona podría vivir
con 10% del pulmón. ¿Quién sabe, Ale? Porque hay personas que pueden vivir con medio pulmón, pero si el otro pulmón está muy bien, puede cumplir con toda la función. Ujú. Eh, Está todavía, o sea, podría cumplir con la función. Es como los riñones. Tú puedes perder un riñón y si el otro riñón está bien, ese riñón puede cumplir con la función. Ujú. Entonces depende del grado del daño anatómico, histológico que tiene el órgano, es lo que es incurable o lo que no es incurable. Y para todos, para todas las terapéuticas. Ujú. Aún el famoso trasplante, ustedes saben, no siempre tiene el éxito que esperamos, ¿no? Porque a veces hay una reacción inmunológica contra un tejido que es extraño. Por ejemplo, en el trasplante de corazón existe una aterosclerosis acelerada que ocurre cuando hay una respuesta inmunológica contra ese corazón que no era del paciente y dura muy poco el corazón bien, se vuelve a taponear de sus arterias y todo eso. Uh-huh. Entonces, lo más importante, como en todas las terapéuticas, y como siempre les enseño, ¿cuál es el origen de la enfermedad? ¿Quién me puede contestar lo que siempre les enseño? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Rubí, Un desequilibrio en el cuerpo. ¿y qué causó ese desequilibrio? Puede haber diversas causas, por un agente patógeno, una condición externa. Bueno, en las enfermedades agudas puede ser un agente patógeno, pero en las enfermedades crónicas, principalmente, ¿qué es lo que causa que Un esa persona deterioro, llegue a un ese deterioro orgánico, ¿no? causado por qué, Rubí? Malos hábitos o genética. Exacto, exacto. Aún la genética, si no es echada a andar por los malos hábitos, puede sobrellevar la vida, a menos que sea un factor genético. Las enfermedades genéticas muy potentes se ven desde la mayoría, se ven desde la tierna infancia. Uh-huh. La predisposición genética que todos tenemos a la enfermedad. También puede ser, Adelante, Alma. gracias, doctor, buenas noches, también puede ser por una deficiencia en el sistema inmune. Claro, hay muchas deficiencias del sistema inmune, hay unas que son congénitas y hay algunas que son adquiridas, como por ejemplo el VIH, ¿no? Podría ser. Pero Ok. bueno, se las voy a reducir a lo siguiente. En la epidemiología de la mayoría de todos los países, ¿quiénes están en primer lugar de enfermedades y de causa de muerte? Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. ¿Qué causa estas enfermedades crónicas? Los malos hábitos. ¿Y qué causa los malos hábitos? Nuestra forma de vida, el medio en el que nos desarrollamos o en el que estamos viviendo. La cultura podría ser. ¿Qué factor más? Las emociones no tienen nada que ver, Elizabeth. Sí, las emociones, pues, pero bueno, sí, las emociones, porque forman parte de nuestras reacciones a nuestro medio ambiente, a nuestra forma de vida. Claro. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares hoy en día están relacionadas al síndrome metabólico y el síndrome metabólico empieza con la obesidad, ¿verdad? Uh-huh. Y la obesidad, pues, empieza con hábitos y los hábitos empiezan con emociones. Uh-huh. Todos los que hemos sido gorditos en alguna etapa de nuestra vida, sabemos que la comida es un satisfactor emocional.
La mayoría de las medicinas ancestrales plantean que las emociones son el origen de la enfermedad, porque son las que modifican los hábitos y los hábitos son los que causan la enfermedad crónica. Y aún algunas enfermedades, digamos, infecciosas, cuando tu organismo está perfectamente bien sano, no penetran el cuerpo. Es decir, tu cuerpo está capacitado para resolverlas rápidamente. Entonces, definitivamente, los hábitos y el estilo de vida sana va a evitar que presentes enfermedades crónicas. Y a veces la predisposición genética juega al revés, ¿eh? ¿Sabían que hay muchas personas que se han descubierto que tienen inmunidad contra el VIH? Eso se descubrió el primer lugar donde se descubrió fue en algunas prostitutas en África que presentaban VIH sin nunca desarrollar el SIDA. Y se descubrió que era porque su sistema inmune era capaz de vencer el VIH. Adelante, Solania, ¿quieres preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches. Usted habló de dos términos que quería que me le ayude a aclarar, ¿no? Entre homeopatía y alopatía. ¿Cuál es la diferencia? Curar con lo semejante, que es la homeopatía, y curar con lo contrario, que sería la alopatía. Y de hecho, la alopatía en realidad no se debería de utilizar más que en términos de la homeopatía, de los que son homeópatas, aunque ya se generalizó y les llamamos alópatas a todos los que no hacen medicina alternativa. Pero está mal. El término alopatía nace dentro del lenguaje de la homeopatía. Y se refiere a eso. Entonces, la homeopatía cura por los semejantes. ¿Sale? Por el principio de semejantes. Yo prefiero llamarle a los que no se dedican a la medicina natural, medicina Equivocados. no, no necesariamente, porque hay cosas de la medicina moderna extraordinarias. La cirugía y la medicina de urgencias es extraordinaria. Todas las medicinas tienen un valor. Yo prefiero el término de Eisenberg, que es medicina convencional o hegemónica, es decir, la que predomina en el ambiente médico, digamos, ¿no? Aunque muchas han brincado de un lugar a otro en el tiempo. Por ejemplo, ahorita el ozono, que nosotros practicamos mucho y enseñamos, ya está empezando a entrar en los hospitales convencionales. Yo he tenido muchos alumnos militares y gente así que ya está, alumnos del IMSS, que ya están introduciendo la ozonoterapia, por ejemplo, ¿no? En traumatología y ortopedia, doctor. Fíjate que tuve alumnos de Magdalena de las Salinas en ozonoterapia, y que utilizan la ozonoterapia precisamente en esa especialidad. Sobre todo para lesiones osteomusculares. Entonces, bueno, a eso se refiere, Solania. ¿Tienes acento? ¿De dónde eres? Gracias, doctor. De Perú. Ah, ok. Bueno, vamos a ver un último temita rápido hoy. Ok. Fíjense que el vitalismo es muy interesante porque hubo una época cuando
empezó a desarrollarse lo que llamamos hoy fisiología, que había una especie de guerra entre los vitalistas y los cientificistas que decían que solamente existía el mundo material, lo que era medible. Ajá. Y los vitalistas decían que había cosas que no podían ser medibles. Ajá. Por ejemplo, eran los inicios del desarrollo de lo que llamamos hoy fisiología. Autores como Claude Bernard, que empezaban a estudiar cómo funcionaba la célula, Gannon, que describió lo que llamamos homeostasis, que es el equilibrio en el interior y el exterior de la célula, y que decían que solamente era real lo que era material, o sea, lo que era medible. Y aún así, el padre de la fisiología, que es Claude Bernard, en su libro del método experimental, decía que la fisiología trabajaba solamente en lo que era medible y que él no podía negar cualquier otra cosa sin haberla sometido a prueba. Aún el padre de la fisiología, de alguna manera, decía, yo no tengo cómo negar la existencia del vitalismo si no lo someto a prueba, ¿no? ¿Qué es el vitalismo? Bueno, el vitalismo no es un concepto desarrollado nada más por Hahnemann, sino tiene toda una historia que sostiene que los fenómenos se verifican en el hombre como una configuración de funciones, sensaciones, aspectos materiales, expresiones de la mente que se deben a un principio de vida llamado fuerza vital. ¿Cómo se los explico esto? Que la fuerza vital es lo que le da vida a la materia y que no es medible. ¿Alguno de ustedes ha visto a alguien morir? ¿Ustedes ven que hay algo que desaparece en esa persona en el momento en que muere? Ese es el principio vital. Me gusta mucho el libro de Frankenstein, porque precisamente habla del vitalismo. Recuerden que trataban de juntar las piezas de diferentes cadáveres y luego ponerles una corriente como eléctrica para que regresara a la vida, ¿no? Esto era el principio vital, es decir, pensaban que la electricidad, o en esta novela, que la electricidad le iba a dar de nuevo fuerza y vitalidad a ese cuerpo. Esa es la fuerza vital. ¿Cómo los que saben medicina china, cómo podrían traducir la fuerza vital? Pues es el chi, ¿no? El chi en chino y el famoso ki en japonés. El ki, que es esa energía que tenemos en el cuerpo y que nos rodea en todo. ¿Hay algún fanático como yo de Star Wars por ahí? Es la fuerza. Ajá. ¿Sí? Que La está fuerza del Jedi. la fuerza que está en todo. Ajá. En toda la vida. Pero ¿qué crees, Elizabeth? No solamente es el chi, también es el shen. Porque si tú juntas el concepto del chi con el shen de la medicina china, entonces vas a tener el concepto de fuerza vital de Hahnemann. Porque Hahnemann, no me podrás negar que en muchos de sus parágrafos decía que la fuerza vital tenía inteligencia. Sí, es la combinación de la fuerza que genera el movimiento, de la fuerza que genera que todos los órganos funcionen junto con la mente, junto con
con lo que tiene que ver con con la voluntad y el querer y el hacer cálculos, etcétera. Eso era la unión de lo que era la fuerza vital. Y hay muchos conceptos modernos que hablan sobre, que son vitalistas. A mí me encanta mucho el de, yo les enseño en la licenciatura enfoque centrado en la persona, que es una teoría humanista de Carl Rogers, que él le llama tendencia actualizante, y él dice que todos los seres vivos tenemos una tendencia al desarrollo, tenemos una tendencia a ser mejores, ajá, a desarrollarnos. Ese es un concepto vitalista, porque no es medible y sin embargo existe. Lo podemos observar hasta en las plantas, hasta en los seres vivos. Siempre hay una tendencia al desarrollo y a la especialización. Bueno, el vitalismo estaba en contra de la visión mecanicista que conceptualizaba al ser humano como una especie de reloj con piezas, que funcionaba como un mecanismo. El concepto de la fuerza vital no entiende al ser vivo sin ser completo, le da vida a todo ese ser vivo. No puede separarlo, como ocurre en la visión mecanicista, que influyó tan importantemente en la medicina moderna y que se originó en los primeros anatomistas que cortaban y seccionaban el cuerpo humano para analizarlo por partes y pretender que al entender las partes podían entender el todo. Que sí funciona para algunas cosas, pero para otras no. La fuerza vital sin el cuerpo no podría manifestarse, ya que necesita de un vehículo mediante el cual se pueda expresar. Aquí hay toda una discusión interesantísima que podríamos tener, ¿verdad? Ahorita, si quieren, la tocamos un poquito. Según para Hahnemann, el cuerpo está compuesto por espíritu, fuerza vital y materia, y cuerpo material. El principio de vida, el espíritu es el principio de vida eterno e inmutable, incapaz de enfermarse o de envejecer, dada su cualidad inmaterial. Es aquello que trasciende después de la muerte, lo que migra de un plano existencial a otro. En su paso por la vida, dicho individuo dejó sus obras y su ejemplo, ¿no? En las culturas ancestrales como la nuestra, la de Latinoamérica, en la medicina tradicional, conceptualizamos en la mayoría de los casos 3 almas con diferentes nombres, de acuerdo a la etnia. Y una de estas almas es capaz de salir del cuerpo. En la medicina china de los 5 espíritus, uno, que se le llama alma viajera, cuando morimos es capaz de salir del cuerpo y entrar en otro, o irse a la energía universal o entrar en otro cuerpo, ¿no? Es el Hun, que le llaman el alma viajera, que se lleva no la inteligencia cognitiva, no lo que aprendiste en la vida, sino lo que aprendiste emocionalmente, la inteligencia emocional. ¿Qué es la fuerza vital para Hahnemann? La energía dinámica emanada del espíritu que tiene función de servir de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. En algunas partes, dice él, se concibe como alma. Ahorita vamos a platicar de qué es el alma. Y el cuerpo, pues definitivamente es la parte material de todos los seres vivos. Las células, los tejidos, los órganos, es el nivel material del ser humano. Entonces, la fuerza vital es una energía dinámica que une al cuerpo y al espíritu.
Esta unión hace posible el fenómeno de la vida, anima al ser humano y a los seres vivos en el estado de salud y de enfermedad. Siendo una energía dinámica, solo puede ser perturbada por otras energías de índole semejante que actúan en su mismo plano de acción. Aquí hablamos como de diferentes estados de agregación de la materia. Y esto es bien interesante porque para entender la medicina completamente tenemos que entender que hay desde lo muy material hasta lo muy sutil. Lo muy material podría ser un órgano y lo muy sutil podría ser una emoción o un pensamiento. O podría ser la fuerza vital, o el chi, o el ki, o como le quieran llamar, el prana desde la cultura hindú. Y tanto puedes afectarlo desde lo material a lo sutil, como desde lo sutil a lo material. La enfermedad se puede originar en una dirección o en otra. Y lo puedes atacar desde diferentes direcciones. Pero discutamos así rapidísimo nada más el alma. Pues el alma, nada más les digo que es una discusión interminable, que aparece desde Platón, Aristóteles. A mí me encanta mucho la Edad Media porque San Agustín decía que el cuerpo era la vasija del alma. Y entonces el cuerpo no tenía valor. Entonces había que mortificarlo, había que lastimarlo y dominarlo. O sea, dominar las pasiones del cuerpo. Por eso estas prácticas como golpearse o ponerse silicios. ¿Alguien sabe lo que es un silicio? Todavía lo practican, los del Opus Dei. Era así como una situación con púas, ¿no? Como una, en las piernas creo que era donde se ponía. No era. Es. Todavía un liguero con púas, ¿no? Es una cuestión metálica que tiene picos y te lo pones en la pierna y cada que caminas se te va clavando. También hay unas cosas que utilizan para golpearse la espalda para mortificar el cuerpo. Esto viene de la idea agustiniana de que el cuerpo no es más que la vasija del alma y que al cuerpo hay que mortificarlo para dominarlo en sus pasiones. A mí me encanta muchísimo más la visión de Santo Tomás. Santo Tomás dijo que el alma le daba la forma al cuerpo, que no puedes conceptualizar un cuerpo sin el alma. Es decir, el alma le da la forma al cuerpo. Y hoy en día hay psicoterapias y formas de entender al cuerpo que parten de esta visión. Cuando les enseño, por ejemplo, lo que es la teoría psicocorporal, la de Alexander Lowen, te das cuenta que tus experiencias de vida desde que naces van transformando tu corporalidad. Cuando los expertos en psicocorporal pueden ver a un cuerpo humano y darse cuenta de parte de su personalidad. Fíjense qué interesante. Entonces, yo voy mucho más con la teoría de Santo Tomás. Y esto ha sido discutido y discutido, En la Ilustración se discutió Hobbes contra Locke, y así se ha ido discutiendo, es una discusión eterna. Yo voy más por la idea de que el alma le da forma al cuerpo, y no podíamos entender a un ser humano sin entender su alma. Hoy en día el alma le llamamos psique, ¿no? En griego psique quiere decir alma, y nada más la dejamos a nivel de la mente, que está compuesta por pensamientos, emociones y conducta, ¿no? Aunque nuevas corrientes de la psicología ya también conceptualizan el espíritu, ¿verdad?
Pero bueno, esto que le da vida y que mueve a un ser humano, a un ser vivo, esto que los impulsa a vivir, que los impulsa a existir, a desarrollarse, a aprender, que los tiene ahorita aprendiendo algo nuevo, esto que los impulsa a ser felices, a buscar cosas, y todo esto es la fuerza vital, desde la concepción de Hahnemann. ¿Ok? Y es una cosa que pues muchas culturas la han conceptualizado. El único problema es que no es medible. Entonces, aquí entramos en una gran discusión. ¿Solo existe en la realidad lo que es medible y cuantificable o no? Díganme algo que viven todo el tiempo y que no es cuantificable. Es bien fácil. ¿La energía? Las emociones, Jessica. Ok. ¿El ser humano es un ser emocional, sí o no? Sí, Por supuesto que sí. Así es, claro que sí. El ser humano está interpretando todo el tiempo, toda su vida, con sus emociones. Así es. Ajá. Y las emociones no pueden ser medibles. Entonces somos materialistas y creemos en que solamente lo material es medible, o tenemos una postura en donde también aceptamos que hay cosas que no pueden ser medibles. Bueno, la fuerza vital es un concepto de esta naturaleza. Después de todo, ¿qué tanto es tantito? No entendí el punto. Pues es lo mismo, ¿no? De las emociones. O sea, son cosas que no son medibles. Eso todo el mundo lo dice, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Y Pero las emociones son súper importantes, generan muchísimas cosas. dicen algunos psicólogos que vivimos en el 70% del día en nuestras emociones e influyen todas nuestras conductas. Ajá. Pues nuestras acciones están muy gobernadas por lo que sentimos, ¿no? Que al final viene siendo la emoción. Así es. Por eso hay toda una psicología que se llama humanista, que se dedica a estudiar las emociones como productoras precisamente de las conductas. Ajá. Y que trabaja las emociones. Y no son medibles. Entonces, bueno, esta es la idea del principio vital, de la fuerza vital, y es parte de la doctrina homeopática que vamos a ir viendo. Y le vamos a ir intercalando con otras cosas. Más adelante, para que no sea tan engorroso, le vamos intercalando con algunos medicamentos, y vamos viendo teoría y vamos viendo medicamentos para irlo haciendo así suavecito. Y también les voy a pedir que sí estudien lo que les voy a mandar para que también lo platiquemos. Ahorita les voy a mandar 2 archivos al chat. ¿Todos están ya en el chat? Sí. ¿Hay alguien que no esté en el chat? Creo que yo, doctor, buenas noches. ¿Tú no estás en el chat? Yo soy Felipe. A ver, Felipe, ¿y tienes mi teléfono? Sí, sí lo tengo. A ver, pues échame Sí. un puntito. Ok, permítame. Sí. Échame un puntito, ahorita te agrego al chat y Ok. les mando los materiales que les voy a mandar para que lean para la próxima clase. ¿Sale? Ok, doctor, sí, gracias. Bueno, órale También, pues. También serían los libros, ¿verdad? O sea, ¿cuáles? Les voy a ir dando algunos libros que pueden conseguir o bajamos. Tenemos ahí algunos en PDF, ¿no, Elizabeth? Sí, tengo algunos en PDF. Después vamos viendo, por ejemplo, el arte de
El organón, sí, para que lo vayan leyendo, porque, pues, porque es importante. Y el arte de curar ¿cómo se llama? El arte, este libro, ese Es no lo ese, tienes. maestro, es que se llama El organón del No, arte de hay curar. otro que se me olvida ahorita, de un autor que, bueno, vamos mandándoles algunos libros. Ajá. Es otro que no me acuerdo ahorita, que lo tenemos El ahí en la arte de biblioteca. curarte a ti mismo. No. Bueno, les voy mandando. Ahorita leen esta tesis porque quiero que vean que ya hay teorías modernas que sustentan los posibles mecanismos de acción de la homeopatía. Ujú. El que no se pudiera entender en un momento es como la electricidad. Hasta que no existió la electricidad, nadie la podía entender, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más elementos para entender los mecanismos de acción de la homeopatía. Por eso les voy a mandar esta tesis que me gustó mucho. Ujú. Sí, claro, todo se va a ir mandando al chat. Ahorita agrego nada más a Felipe y les mando lo que quiero que lean para la próxima semana, ¿ok? Y lo platicamos. No estoy en el grupo de WhatsApp. A ver, apunta mi celular, Polania. Nada más que creo que le tienes que poner, ¿cómo que le tienen que poner de otro país? 52 y luego qué? Bueno, mi teléfono es 55 A ver. 55 13 09 93 41. Pero tú le tienes que poner algo antes, que no sé qué es. ¿Qué le tienen que poner de otros 52 es la extensión Más de la 52. alada. Ujú. Ya. más 52, ¿verdad? Y luego Sí. ya luego 55. Ujú. Exacto. Ya. Ahí le escribo, doctor. Sí, para que te pongan en el chat, ¿sale? Ya. Perfecto, gracias. Órale, pues nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, igualmente, doctor. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches. gracias. Bye.